Imagina llegar a casa y ver a tu hijo de 5 años vestido de médico, jugando con la empleada en el suelo. Ahora, imagina que este es el primer momento en 6 meses en que él actúa como un niño normal y que estás a punto de destruir todo por una mentira. Esta es la historia de Fernando Almeida y su mayor error. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Subimos 2 videos todos los días. Dale me gusta al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Fernando era un hombre adinerado, propietario de la empresa MedBrasil, una de las industrias farmacéuticas más grandes del país. Su vida parecía perfecta. Vivía en una mansión en Morumbi. Tenía un helicóptero privado y su cuenta bancaria estaba llena de ceros, mucho más de los que cualquiera podría contar. Pero el día que llegó a casa y vio esa escena, se dio cuenta de que el dinero no compra lo que realmente importa. Fernando había regresado de Nueva York después de cerrar una negociación millonaria. Era una noche de viernes y mientras regresaba a su mansión, el celular sonó justo cuando aterrizó en Guarulhos. Era del hospital. Mariana, su esposa, había sufrido un accidente, un choque frontal. El coche estaba completamente destruido. Ella no sobrevivió. Gustavo, su hijo de 5 años, estaba en el asiento trasero. No tenía un rasguño, pero algo dentro de él había muerto con su madre. Desde ese día Gustavo dejó de hablar, simplemente dejó de hacerlo, como si alguien hubiera desconectado las pilas de su vida. Fernando intentó hablar con él, pero no respondió. Intentó jugar con él, pero no hubo reacción. Su hijo miraba al vacío sin expresión. Lo llevó a médicos, primero un pediatra, luego un neurólogo y finalmente un psiquiatra infantil. Se hicieron resonancias, exámenes y pruebas. Finalmente, llegó el diagnóstico: autismo severo de grado 3. La doctora Patricia Nogueira, una amiga de Fernando y consultora en MedBrasil, fue quien dio el veredicto. Ella miró a Fernando con esa expresión tan seria, llena de pena, y le dijo: Fernando, el trauma del accidente reveló un autismo que ya estaba latente. Gustavo necesitará cuidados intensivos por el resto de su vida. El diagnóstico es complicado. Fernando sintió que el mundo se desplomaba. Autismo severo, pensó. Pero su hijo era tan inteligente, hablaba, jugaba y hasta imitaba a los superhéroes. ¿Cómo podía ser eso? Patricia explicó que, en casos de eventos traumáticos tan fuertes, el cerebro de los niños podía revelar disfunciones que antes estaban ocultas. Todo sonaba tan técnico, tan convincente y completamente falso. Pero Fernando no lo sabía en ese momento. Comenzó una maratón de terapias, fonodiología 3 veces por semana, terapia ABA todos los días, medicamentos controlados y sesiones privadas con especialistas que cobraban 5.000 reales por hora. Todo estaba documentado, todo supervisado por la doctora Patricia. Pero nada funcionaba. Gustavo seguía mudo, gritando cada vez que lo tocaban, evitando el contacto visual. Pasaba horas sentado en el mismo lugar, balanceando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. La mansión se convirtió en un hospital silencioso. Los empleados empezaron a renunciar y los que permanecían mantenían su distancia de Gustavo. Fernando caminaba por los pasillos de noche, escuchando solo el eco de sus pasos y el pesado silencio de su hijo. Se sentía culpable. ¿Cuántas veces Mariana le había pedido que viajara menos? ¿Cuántos cumpleaños había perdido por estar en una reunión de trabajo? ¿Cuántas noches había llegado tarde para darle un beso de buenas noches a su hijo? Estás construyendo su futuro, le decía a Mariana. ¿Pero qué futuro? El futuro que se le presentaba era el de un niño atrapado dentro de sí mismo, mientras él, el padre millonario, no podía comprar ni un abrazo de su propio hijo.
6 meses después del accidente, llegó Joana Ribeiro. Joana tenía 36 años. Su cabello estaba recogido en un sencillo moño, sin maquillaje y con ropa discreta. Se presentó como empleada doméstica y aceptó el salario sin discutir. Comenzó al día siguiente. Lo que Fernando no sabía es que Joana no era su verdadero nombre. Su nombre real era Joana Carvalho Ribeiro, una ex-enfermera que había trabajado en la UTI neonatal del Hospital São Luís, una profesional ejemplar hasta el día en que fue acusada de negligencia. Un bebé prematuro murió durante su turno. La familia demandó, y la investigación fue rápida y superficial. La culpa recayó sobre Joana. Perdió su registro profesional, su empleo y la custodia de su hija, Laura, quien fue a vivir con su exmarido en el interior. Lo había perdido todo. Y la doctora Patricia Nogueira había sido una de las que firmó el informe que destruyó su carrera. Joana no sabía que estaba trabajando en la casa del mejor amigo de la mujer que había arruinado su vida. Una cruel coincidencia del destino. En los primeros días, Joana evitó a Gustavo. Se dedicaba a su trabajo: limpieza, cocina, organización. El niño permanecía en una esquina de la sala, jugando en silencio con los mismos juguetes. Sin embargo, Joana tenía una costumbre: cantaba mientras trabajaba. No era nada elaborado, solo canciones antiguas que su madre solía cantar, como Voy da cara preta. Y Gustavo comenzó a prestar atención. En la primera semana, él aparecía más veces cuando Joana estaba cerca, escondiéndose detrás del sofá, observando. Joana fingía no verlo, seguía cantando bajito, organizando las cosas con calma. En la segunda semana, Gustavo salió de su escondite y se quedó parado en la puerta de la cocina, mirando. Joana le sonrió ligeramente, pero no se acercó. Le dejó un vaso de jugo en la mesa y dijo: «Está aquí, si lo quieres». Y se fue. El vaso desapareció. Ella lo sabía. En la tercera semana, algo cambió. Gustavo comenzó a seguir a Joana por la casa. No hablaba, pero se quedaba cerca. Observaba cómo ella doblaba las toallas, cómo organizaba los juguetes siempre en el mismo lugar, cómo respiraba profundamente antes de comenzar cualquier tarea, calmada, sin prisas, predecible. Fernando comenzó a notarlo, y algo le incomodaba. No era celos, era envidia. Su hijo, que no lo miraba desde hacía meses, ahora estaba pegado a la empleada. La ironía era dolorosa. La cuarta semana fue la más impactante. Era una tarde de jueves. Fernando llegó más temprano de lo habitual, cansado. Solo quería tomar un baño y relajarse. Entró por la puerta trasera de la mansión, caminando en silencio. De repente escuchó voces en la sala. No eran varias voces, solo una, la voz de su hijo. Fernando se quedó congelado. Caminó lentamente hacia la puerta de la sala y vio una escena que jamás olvidaría. Joana estaba tendida en el suelo, de espaldas, con los ojos cerrados, los brazos extendidos a los costados. Gustavo estaba de rodillas a su lado, con un pequeño delantal blanco de juguete, esos típicos de Halloween. Tenía un estetoscopio de plástico en sus manos y lo acercaba al pecho de Joana. Se quedó quieto por un momento, escuchando, como si realmente estuviera realizando una consulta médica. Entonces dijo con voz clara: «Estás enferma, pero yo te voy a curar, mamá, igual que tú me curaste». Joana abrió los ojos en ese preciso momento. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Con una mano tomó la mano de Gustavo y él no se apartó. Se quedó allí, mirando fijamente a los ojos de Joana. Fernando sintió cómo el pecho se le oprimía. Alegría, tristeza, ira, alivio, todo a la vez. Su hijo había hablado después de meses, pero no con él, sino con la empleada. Fernando retrocedió lentamente sin hacer ruido, subió al despacho, cerró la puerta y lloró. Lloró por rabia, por alivio, por culpa. Pensó: ¿quién era esa mujer? ¿Por qué mi hijo reaccionó así con ella? Tiene que haber algo raro en todo esto.
A la mañana siguiente, Fernando contrató a un investigador privado. En solo 48 horas, tuvo toda la información. Nombre verdadero, historial profesional, procesos judiciales, la pérdida de su registro. Y lo peor de todo, el nombre de la médica que había firmado el informe que arruinó la vida de Joana, la doctora Patricia Nogueira. Fernando llamó a Patricia. Ella llegó ese mismo día, con su habitual actitud confiada y aire de superioridad. Entró en la mansión sin dudarlo, y fue directo al grano. «¿Me estás diciendo que contrataste a esta mujer sin verificar su pasado?», dijo Patricia con tono acusador. Fernando respondió de manera tranquila, pero con algo de nerviosismo. «No lo sabía, Fernando», dijo Patricia con cara de preocupación. «Ella mató a un bebé por negligencia, perdió su registro profesional y ahora está cuidando a tu hijo. ¿Entiendes el riesgo?». Pero Fernando, en ese momento, ya no estaba tan convencido. Había visto a su hijo hablar por primera vez, después de meses de estar completamente mudo, y lo había hecho con Joana. «Gustavo habló, Patricia, por primera vez con ella», dijo Fernando, intentando procesar todo lo que había ocurrido. Patricia cruzó los brazos, mirándolo de arriba abajo. «¿Y tú crees que eso es bueno? Ella puede estar manipulando a tu hijo, creando una dependencia emocional. Es peligroso. He visto casos así». Fernando vaciló por un momento, pero Patricia insistió. «Entiendo tu desesperación, pero no debes mezclar las cosas. Ella no es terapeuta, es solo una empleada y no es confiable. Si algo le pasa a Gustavo, la responsabilidad es tuya». Esas palabras resonaron en su cabeza, pero algo en su interior no estaba tan seguro de que Joana fuera una amenaza. De hecho, sentía que algo estaba muy mal en todo lo que Patricia decía. Esa noche, Fernando decidió demitir a Joana, pero no inmediatamente. Quería esperar el momento adecuado, el momento en que pudiera hacerlo de la manera más cuidadosa posible. Pero Joana notó el cambio. Empezó a sentir la desconfianza en los ojos de Fernando, que la vigilaba constantemente, le hacía preguntas y la miraba con recelo. Joana sabía que su tiempo allí estaba por terminar. Fue entonces cuando encontró el informe. No fue por accidente. Mientras limpiaba la oficina de Fernando, Joana vio una carpeta médica parcialmente escondida detrás de unos libros en la estantería. Curiosa y desconfiada por naturaleza después de todo lo que había pasado, decidió abrirla. Dentro encontró un informe completo, firmado por el doctor Marcelo Santos, fechado 3 meses después del accidente de Gustavo. El diagnóstico era claro: trastorno de procesamiento sensorial asociado a trauma emocional agudo, no autismo. El informe explicaba todo. El niño tenía dificultades extremas para procesar estímulos externos debido al impacto emocional del accidente. Necesitaba un ambiente tranquilo, con rutinas previsibles, un toque suave y paciencia. El pronóstico era excelente, con un tratamiento adecuado, con una recuperación completa esperada en un plazo de 6 a 12 meses. Y lo más impactante, una anotación manuscrita en la esquina decía: «Enviar para revisión, doctora Patricia Nogueira, Med Brasil». Joana sintió que la sangre le helaba. Conocía ese nombre, lo conocía muy bien. Patricia había recibido ese informe y lo había ocultado. Había cambiado el diagnóstico a autismo severo. Había condenado a Gustavo a años de tratamientos equivocados, medicamentos innecesarios, sufrimiento evitado. ¿Por qué? Joana pensó rápidamente y comprendió lo que estaba pasando. Med Brasil fabricaba medicamentos para el autismo, tratamientos caros, a largo plazo. Un paciente como Gustavo, el hijo del dueño de la empresa, sería el caso perfecto para ser utilizado en campañas de marketing, publicaciones científicas, todo. Incluso el hijo del dueño usa nuestros productos. Todo giraba en torno al dinero y al control.
Joana tomó una foto del informe con su celular, guardó todo como estaba y fue a buscar a Fernando. Cuando lo encontró en su oficina, mirando el ordenador, se acercó a él. «Señor Fernando, necesito hablar con usted». Fernando la miró con desconfianza. «¿Sobre qué?» «Sobre Gustavo, sobre su diagnóstico y sobre la mentira que le están vendiendo». Fernando se tensó. «¿Cómo?». Joana le mostró la foto del informe. Fernando tomó el celular, amplió la imagen y leyó. Leyó 2 veces. Su expresión cambió, confundido, furioso, incrédulo. «¿De dónde sacaste esto?» «De su oficina. Estaba escondido en la estantería». Fernando frunció el ceño. Miró a Joana. «¿Y por qué lo estás buscando?» «Porque yo sé lo que es ser acusada de algo que no. Has hecho perderlo todo por una mentira». Joana le miró a los ojos con determinación. «Y sé que este niño no merece sufrir por la avaricia de otros. Ningún niño merece eso». Fernando se sentó, pasó sus manos por su rostro y susurró. «Vamos a solucionar esto ahora». Fernando, Joana y Gustavo viajaron en coche hasta Belo Horizonte, donde el doctor Marcelo Santos trabajaba en una clínica especializada. El viaje duró 6 horas por carretera, pero en el camino, cerca de San José de los Campos, Gustavo, él tuvo una crisis. Empezó a gritar y a golpear su cabeza contra la ventana sin parar. Fernando intentó calmarlo, pero no lo consiguió. Joana, desde el asiento trasero, abrazó al niño por detrás, firmemente, pero con suavidad. Comenzó a cantar la misma canción que había cantado tantas veces antes. «Voy da cara preta, pega esa niña». Poco a poco, Gustavo dejó de gritar, se fue tranquilizando y al final apoyó su cabeza en el brazo de Joana y se quedó dormido. Fernando, mirando por el retrovisor, entendió algo crucial. No se trataba de la medicina, no era cuestión de protocolos, era la presencia, la constancia, el amor sin prisa. Era lo que su hijo necesitaba y que él nunca le había dado. Cuando llegaron a la clínica, el doctor Marcelo Santos examinó a Gustavo nuevamente. Hizo pruebas sensoriales, evaluaciones de comportamiento y habló largo rato con él. Después de 2 horas, el diagnóstico fue claro. Este niño nunca tuvo autismo severo. Tiene trastorno sensorial y trauma emocional, con síntomas. El tratamiento adecuado, que debió haberse iniciado hace meses, se recuperará por completo en un plazo de 6 a 12 meses. Fernando sintió cómo la ira se apoderaba de él. Años de sufrimiento, dinero tirado a la basura, medicamentos que hicieron más daño que bien. Todo por una mentira. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué Patricia había arruinado la vida de su hijo de esa forma? El doctor Marcelo suspiró. «No lo sé, Fernando. He visto casos similares antes. Algunos médicos cambian diagnósticos para mantener a los pacientes dependientes. Los tratamientos caros, los medicamentos continuos. Para algunos, eso es lucrativo. Pero nunca es justo». Cuando Fernando regresó a Sao Paulo, ya no era el mismo. Estaba más tranquilo, pero también más decidido. Iba a confrontar a Patricia y exponer la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, ella se adelantó. 2 días después, comenzaron a salir artículos en los medios. La empleada con un pasado dudoso, cuidando a un niño vulnerable. Videos editados que la mostraban como negligente. Reportajes distorsionados. El Consejo Tutelar fue alertado, no por orden judicial, sino por una denuncia anónima preocupada. Fueron a la mansión de Fernando, lo entrevistaron a él y a Gustavo y dijeron que, por precaución, Joana debería ser apartada temporalmente hasta que se resolviera la investigación. Era un protocolo estándar. Joana se fue sin resistir. Tomó sus cosas, miró a Gustavo, que estaba en la esquina de la sala abrazado a su estetoscopio de juguete. «Volveré», le dijo. «Te lo prometo». Gustavo no respondió, solo la miró con esos ojos grandes y asustados. Esa noche, el niño gritó sin parar. «Joana, Joana, vuelve».
Era la primera vez que decía su nombre y lo hacía para pedirla de vuelta. Fernando no pudo dormir esa noche. 3 días después, Gustavo dejó de comer. Comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Estaba mucho peor que antes. Mucho peor. Fue entonces cuando Fernando comprendió que debía actuar rápido. Contrató a los mejores abogados de São Paulo. Reunió a expertos forenses para analizar los documentos, peritos grafológicos, auditores médicos e incluso empezó a investigar a Patricia por su cuenta. Lo que descubrieron fue devastador. Patricia tenía un historial de diagnósticos cuestionables, siempre enfermedades crónicas, tratamientos largos y costosos, siempre involucrando productos de Med Brasil. Recibía comisiones disimuladas como consultorías técnicas. Encontraron correos electrónicos, mensajes, contratos, todo documentado. Y lo peor de todo, Joana no había sido negligente. El bebé que había muerto tenía una malformación cardíaca congénita no detectada. La autopsia lo confirmaba, pero Patricia había ocultado esa información en la investigación. Echó la culpa a Joana. ¿Por qué? Porque Joana había cuestionado públicamente los protocolos de medicación neonatal de Med Brasil. Había amenazado con dañar el negocio de la empresa. Era venganza, pura y simple. Fernando reunió todas las pruebas y las llevó a la prensa. No a la prensa que Patricia controlaba, sino a la prensa investigativa, aquella que no temía a los poderosos. El caso explotó. Una médica renombrada manipulaba diagnósticos para beneficiar a una industria farmacéutica. Los pacientes comenzaron a aparecer, muchas familias, niños que habían sido diagnosticados con enfermedades que no tenían, tratamientos innecesarios, vidas destrozadas. El Consejo Regional de Medicina abrió una investigación, y el Ministerio Público también. Med Brasil, para protegerse, despidió a Patricia de inmediato e inició una investigación interna. El caso llegó a juicio. Patricia trató de defenderse, pero las pruebas eran incontestables. Correos electrónicos, informes alterados, pagos sospechosos, testimonios. El juez la condenó por fraude médica, falsificación de documentos y manipulación profesional. Fue sentenciada a 8 años de prisión y una multa de 5 millones de reales. Joana fue completamente exonerada. El CRM reabrió el caso del bebé. La autopsia fue reanalizada y la conclusión fue clara: muerte por causas naturales no detectables en los exámenes prenatales. Joana no tuvo culpa en absoluto. Recuperó su registro profesional y pudo reunirse con su hija, Laura. 2 semanas después, Joana regresó a la mansión. Gustavo estaba en su cuarto mirando al techo. Escuchó pasos, miró hacia la puerta. Joana estaba allí, sonriendo. Gustavo se levantó rápidamente, corrió hacia ella y se lanzó en sus brazos. ¿Volviste de verdad?, preguntó con voz temblorosa. Joana lo abrazó con fuerza. Volví para siempre. Fernando se acercó, los abrazó a los dos, y por primera vez en casi un año, sintió que tenía una verdadera familia. Crearon la Fundación Almeida Ribeiro, dedicada a investigar diagnósticos médicos sospechosos, a garantizar prácticas éticas en pediatría y a ayudar a las familias víctimas de fraudes médicos. Joana recuperó la custodia de su hija, Laura. Fueron lentos al principio, pero poco a poco reconstruyeron su vínculo. Laura comenzó a visitar la mansión, jugaba con Gustavo y lo ayudaba con sus ejercicios sensoriales. Se convirtieron en mejores amigos. La mansión, que antes estaba llena de silencio y frialdad, se convirtió en un hogar real, risueños, bulliciosos, llenos de música y vida. Fernando se alejó parcialmente de Med Brasil. Le pasó la presidencia a su socio y se dedicó por completo a la fundación y a su familia. Joana, ahora respetada y segura, regresó a su trabajo como enfermera, pero de una
Manera diferente, centrada en niños con trauma y en familias devastadas por diagnósticos erróneos. Varios años después, se celebró la gala anual de la Fundación. Médicos, padres, abogados y periodistas estaban allí. En medio del evento, Gustavo subió al escenario. Ahora tenía 14 años. Alto, delgado, con el cabello aún desordenado. Sostenía su estetoscopio de juguete, él mismo. La audiencia se quedó en silencio. Gustavo tomó el micrófono, respiró profundo, miró a Joana y dijo: «Cuando tenía 5 años, dejé de hablar porque el mundo dolía demasiado. No entendía por qué mi mamá se fue, porque nadie me escuchaba de verdad. Hasta que vino una mujer, una empleada que no intentó arreglarme, solo se quedó a mi lado cantando bajito, esperando que yo estuviera listo. Ella me curó, no con medicamentos, ni con terapia, sino con presencia, con paciencia, con amor. Esta es mi segunda madre, Joana Ribeiro, y ella me enseñó que sanar no se trata de protocolos, se trata de estar ahí siempre». La audiencia estalló en aplausos. De pie, llorando, Fernando y Joana se miraron, con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas genuinas. El niño que alguna vez vivió en silencio, ahora hablaba con el mundo entero. 10 años después, Gustavo era pediatra especializado en trauma infantil. Joana era directora clínica de la Fundación Almeida Ribeiro. Laura era psicóloga y coordinaba los programas de apoyo familiar. Fernando, ya retirado, dedicaba su tiempo completo a los proyectos sociales. La familia se reunía todos los domingos para almorzar en la mansión. Gustavo contaba historias de sus pacientes. Joana reía al recordar el principio de todo. Antes de dormir, Gustavo todavía dejaba un vaso de jugo en la cocina, en el mismo lugar donde Joana lo dejaba para él años atrás. La casa quedaba en silencio, pero era un silencio lleno de vida, paz y amor verdadero. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Subimos 2 videos todos los días. Dale me gusta al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad.